es imposible que si pensamos distinto te nos tengan que desaparecer. Bueno, yo quisiera compartir cuáles son las maneras o las formas para cambiar mi soledad, que es una de las cosas que más me ha aporreado la desaparición de mi esposo, porque pues nosotros manteníamos juntos, hacíamos todos juntos. Pues una de las acciones es que mantengo la puerta abierta. Mientras no los encontremos, no vamos a cerrar el duelo. Va a ser una herida abierta de por vida. No sé, los cuerpos se nos convierten quizás como en una obsesión de cierta manera, porque encontrar los cuerpos es como aterrizar una realidad, porque una desaparición es algo incierto, si están vivos o no están vivos, aunque uno va perdiendo la esperanza de que estén vivos a medida que pasa el tiempo uno pierde la esperanza. Me comunico muy de seguido tanto con los de la red a nivel nacional como con los de Fundamaná. Yo me he sentido más tranquila y me ha servido como para la sanación, el estar unida a estas mujeres buscadoras y a este hombre buscador. Mejor dicho, yo pienso que eso es lo que nos ha permitido el avanzar, porque no es solamente partiendo del amor a nuestros seres queridos, sino también de la capacidad que tenemos como las mujeres de persistir y resistir a pesar de que nos cierren la puerta, a pesar de que no nos escuchen, a pesar de que somos invisibilizados, a pesar de muchas cosas. Somos capaces de reponernos y decir, aquí estamos y estamos luchando. Y vamos hasta el final por ellos y ellas, ¿no? Porque lo tenemos que hacer. O sea, sentimos que es una necesidad. Compartir con otros lo que me traen a mí de la finca. Su vecina. Buena, preciosa. Vea, por aquí le traigo un cariñito. Soy la vecina de allí. ¿Usted es la amiga de Natalia? Sí, señora. Mucho gusto, Daniela. Elena, ¿cómo está? Yo soy la de aquí, la del 606. Tan bella, a la orden. Yo era muy amiga de Natalia y de Víctor. y de mi novio, Juan. Wow. Bueno, Robinson, mi compañero de vida, 26 años. Tuvimos un hijo que está ahora en Canadá. Mi compañero de vida, construimos mucho juntos, éramos muy distintos, como dijo mi hijo una vez, que era el agua y el aceite, pero nos unía un tronco muy grande que era la parte de él de derechos humanos y a mí y yo la parte social, porque yo desde enfermería trabajé mucho la parte social. Todos los días hablo con mi hijo, tanto para él como para mí es algo vital. Con la desaparición de mi papá fue como, pues, dramática, pero al mismo tiempo me permitió de como encontrarme a mí mismo de una cierta manera. Que mi mamá pues tuvo la fuerza y la valentía
el coraje de seguir adelante y de, a pesar de todo, pues llegar a donde está hoy, ¿no? Que es algo que me duele mucho. Chao, mi cielo, te amo. A pesar de que soy pensionada, yo sigo sirviendo con lo que yo sé y con mi don como enfermera. Entonces nosotros nos ha tocado como, pues digamos, vivir la experiencia de las amenazas, vivir la experiencia de una protección del DAS, vivir la experiencia de desplazamientos, porque después de Armenia nos tocó desplazarnos a Bogotá y después de Bogotá el exilio a Canadá. O sea que nos ha tocado de todo hasta la desaparición de Robinson. Nos ha tocado todas las expresiones de lo que significa Colombia. Nosotros siempre creímos en el regreso, siempre. Cada año soñábamos con el regreso. Tanto que los amigos se burlaban ya de nosotros, diciendo ya, este año también se van a regresar. Mucha gente me dice que para qué nos vinimos. Pero yo digo que de todas maneras, él soñaba con volver y soñaba con su tierra y él fue muy feliz los últimos tiempos. Él era feliz, él sembró en el jardín de la finca 40 rosales divinos. Porque para él fue muy importante sembrar de sus manos sus propias rosas. Somos víctimas, eso es verdad. Víctimas de la violencia, víctimas del Estado, víctimas de esta sociedad, víctimas de lo que queramos. Somos víctimas, yo no les estoy diciendo que no, pero no nos podemos quedar con eso marcado aquí, en el corazón y en nuestros cerebros. Es lastimoso, es muy doloroso, es lo que queramos, pero seguimos vivos y vivas. Y eso implica historias de vida que siguen caminando.